el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció a la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. En la prédica del viernes anterior vimos que Israel no logró, mediante el maná del cielo y del agua que brotó de la roca en el desierto, alimentar su fe en el Señor Todopoderoso. El agua de la roca y el maná del cielo solo podían satisfacer el apetito del cuerpo. Es que para alimentar la fe se requiere un alimento espiritual, porque la fe es totalmente espiritual. Pero, ¿cómo un alimento espiritual puede alimentar una vida terrenal? De hecho, no puede. El alimento espiritual solo puede alimentar lo espiritual. Para que un alimento espiritual pueda alimentar una vida terrenal, esta vida terrenal primero debe morir a las cosas de esta tierra y nacer para las cosas del cielo. Hacer eso es imposible para cualquier persona.
Ciertamente nadie puede morir a las cosas terrenales y nacer por voluntad propia a las cosas del cielo, a la vida espiritual de Dios. Así que Dios Padre, al cual nada le es imposible, hizo posible esta muerte a lo terrenal sin la muerte física y poder nacer a lo espiritual sin todavía estar en los cielos. Dios Padre logró darnos vida espiritual sobre nuestra vida terrenal, haciendo el intercambio de la muerte de Cristo en la cruz en lugar nuestro. Y así como la sangre del Cordero de la Pascua en Egipto murió por los pecados de la familia hebrea que lo sacrificaba, y luego la carne del mismo Cordero sirvió para alimento de los miembros de la casa, el cuerpo de Cristo de esa misma manera vino a ser el sacrificio por nosotros, y Cristo mismo se convirtió luego en el alimento espiritual para esta nueva criatura. Jesucristo es el verdadero alimento para nuestro espíritu, para nuestra fe. Mas la pregunta de hoy en día sigue siendo la misma que hace 2000 años. El nuevo pueblo de Dios, la iglesia, ¿está más interesada en el alimento físico que puede darle Cristo o le interesa más Cristo mismo? ¿Estamos más interesados en las bendiciones que Cristo puede darnos o estamos más interesados en conocerlo, obedecerlo y amarlo? Lo cierto es que el que procura poner toda su atención y energía en buscar la vida eterna que está en Cristo, en vez de los bienes que puede darnos, aprovechará siempre la verdadera agua y el verdadero maná que viene de Dios. Podrá beber y comer a Cristo y se sentirá satisfecho, porque solo Cristo es la verdadera agua y el verdadero maná para nuestra fe y nuestro espíritu. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Cuando los israelitas llegaron a Refidín después de caminar varios días por el desierto de Zin, se quedaron sin agua. Los israelitas habían visto todo el poder sobrenatural, todos los milagros de Dios en las 10 plagas para sacarlos de Egipto y luego protegerlos de Faraón con la columna de fuego, abrir el mar rojo, cruzar en seco, ahogar al ejército egipcio, convertir en agua dulce el agua amarga del oasis de Mara, hacer descender del cielo todas las mañanas el maná y las codornices por las tardes para alimentarlo, y todavía se volvieron a quejar porque no tenían agua. ¿Qué más tenía que hacer Dios para que confiaran en Él? Aproximadamente 450 años después de salir de Egipto, dijo Asaf, el salmista y vidente, en el Salmo 78 lo siguiente: oh, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder ni de cómo los rescató de sus enemigos. No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto, ni sus maravillas en las llanuras de Zoán. Y en ese mismo cántico profético, Asaf, el salmista, cantó lo siguiente acerca del Israel contemporáneo a él, porque hace un momento acabamos de oírlo a él cantar acerca de los israelitas que salieron de Egipto. Ahora vamos a oír su canción, su salmo, acerca de los israelitas que eran contemporáneos a él. Pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo y rebelándose contra Él. No obedecieron sus leyes, le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar a Dios al construir santuarios a otros dioses. Con sus ídolos lo pusieron celoso. Cuando Dios los oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo.
Aunque el Israel que salió de Egipto bebió agua que brotó de piedra seca y comió maná que descendió del cielo, comida de ángeles, dijo en su salmo Asaf, solo sirvió esta bebida y esta comida procedente de lo sobrenatural de Dios para alimentar sus cuerpos, mas no la fe de aquellos israelitas. Luego el Señor Dios Todopoderoso buscó alimentarlos con su palabra para producir fe en el espíritu de los israelitas de aquel entonces y les dio sus leyes para que supieran vivir con rectitud, amor y en armonía. Mas tampoco fue suficiente para alimentarlos en el ser interior, porque ellos estaban muertos por dentro. Desde el principio en que salieron de Egipto hasta los días de Asaf, los israelitas solo concebían a Dios para llenar sus necesidades básicas. No lo consideraban como un padre con el cual tener una relación, ni como un rey soberano y muy bueno al cual obedecer por amor y gratitud. Para los israelitas, desde que salieron de Egipto hasta los días del salmista y vidente Asaf, Dios se reducía a ser un proveedor para satisfacer sus necesidades básicas de agua, comida y techo. Solo esperaban de Dios el satisfacer sus vientres. Aproximadamente 1450 años después de que salieron de Egipto, Jesucristo se encuentra con la misma escena que Moisés. El pueblo solo quería ser alimentado. Así es, mi querido hermano. Vamos a ver una situación igual a la que vivió Moisés 1450 años después. Jesucristo se encuentra con la misma situación. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice aquí desde el verso 1. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. ¿Por qué lo seguían? Porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Verso 3. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entendiendo de que Felipe se refería a tener por lo menos unos 200 denarios y el trabajo, la jornada de un día era de un denario. Así que estaba hablando como de 200 días. Verso 8. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten, que se recuesten en otra versión. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. ¿Pudieron darse cuenta, mis amados hermanos? Querían hacerlo rey no porque era el Hijo de Dios, sino porque podía darles de comer. Seguían pensando en sus propios vientres. Por eso Jesús se escabulló de ellos hacia las colinas él solo. La mirada de los israelitas en los días de Jesús seguía en las cosas terrenales, así como en los días del Israel que salió de Egipto.
Nunca pudieron ver con los ojos de Abraham, que esperaba con confianza recibir una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Los israelitas solo esperaban un país terrenal, mas Abraham buscaba un lugar mejor, una patria celestial. Leamos esto en Hebreos capítulo 11. Dice desde el verso 8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Verso 14. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. La mirada y los pensamientos de Abraham estaban en las cosas de arriba. Buscaba un lugar mejor, una patria celestial. Iglesia, nosotros no somos descendientes de Jacob que ponen la mirada y los pensamientos en las cosas terrenales. Iglesia, nosotros somos descendientes espirituales de Abraham, hijos de la fe, para poner la mirada, los pensamientos en las cosas de arriba, en las cosas de los cielos. Es que los descendientes de Jacob solo esperaban en lo terrenal, mi querido hermano. Su mirada y sus pensamientos solo estaban en las cosas de esta tierra. Por eso Dios Padre les presentó en su Hijo un mejor plan a través de un nuevo y mejor pacto, la gracia de Cristo Jesús. Y ellos no lo aceptaron, así de simple. En este nuevo pacto, Dios Padre, por medio de la obra redentora y reconciliadora de Cristo al morir en la cruz y resucitar de la muerte, el Señor transformaría la naturaleza humana pecaminosa por la caída de Adán a una nueva naturaleza espiritual semejante otra vez a Dios. Y esto lo hace al darnos a los que creemos y confiamos en Cristo como Señor y Salvador a su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu, Dios puede hacernos morir a nuestra vieja naturaleza humana de pecado en la carne y regenerarnos a la naturaleza de su Hijo amado Jesucristo. Y al libertarnos por medio de Cristo de la esclavitud del pecado, Dios nos saca del mundo como a Israel de Egipto y nos lleva por el camino de la perfección, como a Israel por el desierto, para entrar en la tierra prometida. A los israelitas a la tierra en Palestina, Canaán, y a nosotros, la iglesia de Cristo, la Jerusalén celestial. A Israel le costó 40 años de formación, muriendo prácticamente todos los que no creyeron, para luego entrar los hijos de ellos a conquistar, a pelear por ocupar la tierra prometida. Pero a nosotros, la iglesia de Cristo, nos tomará los años de vida que nos queden a cada uno, una vez nos hayamos convertido a Cristo, para que muera por completo nuestro hombre viejo, dominado por la naturaleza de pecado, y viva plenamente por completo Cristo en nosotros y ya no nosotros mismos. Y esto no para entrar después a pelear por conquistar una tierra perecedera, sino para heredar después de esta vida la patria celestial, una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. No para tener que pelear por ella después de esta vida, sino para heredarla. Y al igual que a Israel en su formación en el desierto, recibiremos toda la ayuda y el cuidado de Dios Padre para lograrlo, para perseverar hasta alcanzar la salvación que nos espera al final de nuestras vidas. Israel ayudado en el desierto para la formación y nosotros ayudados en nuestra vida de fe en Cristo para transformación, regeneración, para ser nuevas personas. Israel salió de Egipto, pero siguieron en la mente y en el corazón siendo esclavos.
mas nosotros salimos del mundo, pero para dejar de ser esclavos en la mente y en el corazón. Israel salió de Egipto para seguir siendo la misma persona, mas nosotros salimos de la esclavitud del pecado y la muerte para ser nuevas personas, para ser como Cristo. A Israel le dieron a beber agua que brotó de una roca física, a nosotros la sangre de Cristo. A Israel le dieron el maná físico que descendió del cielo, a nosotros nos dieron a Cristo mismo un pan que también descendió del cielo. Y la sangre y la carne de Cristo sí son verdadera bebida y verdadera comida que puede alimentar nuestro hombre interior, el hombre nuevo. Cristo sí puede alimentar nuestra fe. Cristo es el sustento verdadero para toda nueva criatura en Dios, la iglesia del Señor. Seguimos en Juan capítulo 6, vamos ahora al verso 22. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y les dijo por fin la verdad. Desde los días en que salieron de Egipto hasta ese momento, frente a Jesús, los israelitas solo esperaban lo básico de parte de Dios. Y al fin, en persona, Dios le dijo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Mi amado hermano en Cristo, el Señor ha hecho milagros y nos ha dado muchas bendiciones en Cristo. ¿Estamos entendiendo estas señales milagrosas en nuestras vidas? ¿O estamos siguiendo a Cristo porque nos provee de lo que necesitamos para vivir y triunfar? La finalidad de las bendiciones y los milagros de Dios es demostrarnos que Él existe y es verdadero, para que entonces pongamos nuestra atención y energía en buscar la vida eterna que está en Cristo prometida para nosotros. Poner nuestra atención y energía en las cosas de arriba, del cielo, que son imperecederas. Los milagros y bendiciones no son para que estemos como los israelitas de esa época, solo con la mano extendida diciendo: dame lo que necesito, dame lo que es mío en esta tierra, dame. Es por eso que el evangelio de la prosperidad no sabe cómo enfrentar las adversidades, las enfermedades, ni el COVID-19, porque creen que lo malo, que todo lo malo que nos sucede viene por haber hecho algo malo nosotros o por no haberle dado suficiente dinero a Dios. El evangelio de la prosperidad no entiende que en el mundo hallaremos aflicción. Punto. Está prometido. No lo aceptan los que pregonan, los que predican este evangelio. Y es por eso que la fe de muchos de los seguidores del evangelio de la prosperidad colapsa cuando suceden situaciones tan adversas como la que, por ejemplo, está ocasionando este virus. Mi amado y querido hermano en Cristo, el Señor ha hecho milagros en tu vida y en mi vida y nos ha dado muchas bendiciones en Cristo. ¿Estamos entendiendo esas señales milagrosas en nuestras vidas? ¿Estamos entendiendo todo lo que ha hecho hasta ahora por nosotros? Estamos entendiendo que las bendiciones y milagros que hace por nosotros es para que pongamos nuestra atención y energía en buscar la vida eterna que está en Cristo prometida para nosotros, que es para poner la mirada y los pensamientos en las cosas del cielo. Volvamos a Juan capítulo 6. Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Cuando Jesús le habló con la verdad a los israelitas de su época, de que a ellos solo les interesaba lo que Él podía darles aquí para la vida terrenal, se sintieron ofendidos y se enojaron. Enseguida le respondieron, vamos al verso 28. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos.
¿qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y desde aquí ya se pusieron pesados del todo con Jesús cuando Él los encaró de lleno con la verdad de la naturaleza del pueblo de Israel. Desde que salieron de Egipto hasta este momento en que hablaban con Él y le dijo esto, se disgustaron. De ahí de adelante se pusieron pesados con Él. Estaban dispuestos a recibir de Jesús lo que les diera de provisión como profeta, pero no estaban dispuestos a recibirlo como el Mesías, a recibirlo como el Cristo. Vayamos al verso 29 de aquí en adelante. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Oigan, aquí convirtieron a Jesús prácticamente en un mago. Y miren el irrespeto con lo que le dicen a continuación, porque ellos estaban claritos de qué le estaba hablando Jesús y ellos eran exactamente ese pueblo que había salido de Egipto, eran la misma gente, era el mismo sentir, era el mismo espíritu. Así se los pruebo. Vamos al verso 31, ahí le hablan a Jesús como, ¿qué puedes hacer? Como si él fuera un mago. Verso 31, después de todo, están hablando los israelitas, después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. ¿Ven que siempre estuvieron esperando el alimento físico más no el espiritual? Los israelitas desde que salieron de Egipto hasta ese momento solo les interesaba lo que materialmente Dios pudiera proveerles, mas no le interesaba seguirlo ni obedecerlo en verdad. Volvamos ahora a la respuesta de Jesús en el verso 32. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Tomen. Ustedes perdonen, mi hermano, pero es que se estaban llenando la boca. Moisés nos dio de comer pan del cielo. No, Jesús los parquea aquí. Verso 32 de nuevo. Les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Cristo es el verdadero pan que descendió del cielo. Cristo es el alimento para nuestra fe. Volvemos a Juan 6, verso 34. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Ese pan de vida está a disposición para nosotros cada día, al igual que lo estaba el otro maná físico. Mas ellos lo que querían era comer gratis, comida física a diario. Pero mi amado y querido hermano, ese pan está para ti, para mí, todos los días disponible. Es Cristo. Aleluya. Verso 35. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Aleluya. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá
para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Y allí cuando dice el mundo, nos incluyó a nosotros, a ti y a mí, a los no judíos, los gentiles, que alcanzaremos por medio de Cristo la vida eterna. Cristo es el verdadero alimento de nuestra fe. Nuestra fe que viene de Dios se alimenta de la palabra de Dios y Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el verbo de Dios. Cristo es la palabra de Dios. La fe que viene de Dios se enfoca siempre en Cristo, por lo cual el Hijo de Dios es el único sustento de esa fe que obedece a Cristo. Además, Cristo es el Cordero de Dios, el sacrificio de Dios para quitar el pecado del mundo. Y como había que comer del sacrificio del animal, asimismo Dios dio a Cristo como el alimento vivo que viene del cielo para alcanzar vida eterna. Volvamos a Juan 6, ahora al verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. ¡Qué hermosa revelación! Oh sí, Señor. Verso 58. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Lo repito, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y por eso les digo aquí, y por eso nos pueden alimentar, porque las palabras que Él nos ha hablado son espíritu, y como esa palabra es alimento y es espíritu, pueden alimentar nuestro espíritu y nuestra fe. Y esas palabras son vida, así que nos siguen dando vida porque son alimento. Vuelvo al verso 63. Solo el espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Oh Señor, si Juan no hubiera dicho estas cosas. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. El agua y maná para nuestro espíritu es el cuerpo de Cristo, el Cordero de la Pascua de Dios por nosotros. Su sangre es verdadera bebida y su carne es verdadera comida. Mi amado hermano, hemos estado hablando un solo tema desde el viernes. El viernes hablamos acerca de ese Israel terrenal que estaba solo enfocado en lo que Dios podía darle y que su objetivo era saciar el vientre. Y entonces nos encontramos con Jesús en este momento del Evangelio, con el mismo Israel. No estaban dispuestos a recibir lo espiritual que Él tenía para dar. Seguían esperando a un Dios que les diera de comer, que los sustentara sin que ellos hicieran nada. Y tenían la prueba en la Biblia, en la Torá, acerca del maná que comieron con Moisés. Estaban esperando que ocurriera lo mismo. ¿Qué tipo de alimento buscamos nosotros en el Señor?
Nosotros lo que también hemos recibido de Él, provisión que hemos recibido son milagros. ¿Qué estamos buscando del Señor? ¿El alimento físico? ¿La comida de los ángeles? ¿O buscamos algo más como verdaderos descendientes espirituales de Abraham? ¿El alimento espiritual para poder poner la mirada y los pensamientos en las cosas del cielo? Si es así, mi querido hermano, Cristo es el verdadero alimento para nuestro espíritu, para nuestra fe, para nosotros. Pero si estamos esperando solamente que nos dé sustento, que nos dé bendiciones, como Israel, el Israel de Egipto y el Israel en la época de Jesús, estamos esperando solo el alimento físico, solo lo perecedero y lo terrenal. Entonces, cuando vengan pruebas, cuando vengan situaciones difíciles, cuando estemos ante el sufrimiento que vamos a tener en este mundo, nos vamos a desilusionar, no vamos a querer estar con Él. ¿Qué tipo de alimento esperamos del Señor? Hoy tenemos Santa Cena y queríamos hablar de esto, porque la Santa Cena es parte del alimento espiritual. Pero si nosotros como Iglesia de Cristo solo estamos esperando la bendición, y cuando vienen los momentos de prueba nos sentimos disgustados, estamos en meriva, en discusión, diciendo, bueno, ¿está o no Cristo aquí en medio de esta situación? Cuando hay momentos difíciles nos ponemos así. Si eso es lo que nos pasa, entonces no estamos buscando al Señor de la manera apropiada. Y le digo esto, precisamente la Iglesia del Señor está viviendo un periodo de prueba con todo esto que está aconteciendo. Y usted dirá, pastor, pero pasar hambre es un periodo de prueba. Lamento que sea así. Lamento que puedas estar en una situación como esa. Pastor, que estén amenazándome por sacarme del lugar de alquiler, es un tiempo de prueba. Lamento que sea esto que estás viviendo así. Pero son los momentos como estos, cuando estamos delante del Mar Rojo y el ejército egipcio, persiguiéndonos detrás. Esos son los momentos donde o creemos para que se abra el Mar Rojo, o entonces entramos en meriva, en discusión. ¿Está aquí o no Cristo con nosotros? Y yo quiero que sepas, mi hermano, que el Señor sí está contigo. Aquí está Cristo contigo. Si alguien se ha sentido así, mira, no te sientas mal por eso. Todos nos hemos sentido así. En algún momento, desde el 9 de marzo hasta el día de hoy, en algún momento yo también me he sentido así y he preguntado eso. A algunos se les puede estar hasta cayendo un poco el cabello en este tiempo. No es pecado, pues, para nosotros, la iglesia, que nos hayamos sentido así en algún instante. Pero es importante que volvamos a la razón de nuestra fe. No estamos solos, mi querido hermano. Nosotros estamos con Cristo. Pareciera que la situación fuera insostenible, pero Dios está con nosotros. Dios está aquí. Si ha habido meriva en tu corazón, si ha habido una discusión, ¿está o no está? Bueno, la respuesta es sí, Dios está aquí. Lo estuvo con ese pueblo que se comportó de una manera inmerecida, de una manera, malcriada. No merecían la bendición, pero la respuesta es sí, Jehová estaba con ellos. Y si ahora nos hemos sentido así, ha habido discusión, ha habido meriva por esta masá, por esta prueba, la respuesta es sí, Dios está aquí. Y necesitamos comer ese alimento espiritual de nuestra fe, que es Cristo. Porque solo aquellos que estaban bien alimentados antes de este momento están tranquilos y confiados en Dios. Esos son los hermanos de nosotros que están sostenidos, que se sienten bien, que no se les está cayendo el cabello, que están creciéndole el cabello como predicamos hace unas semanas a Sansón, que están durmiendo tranquilos delante de los leones, que están en paz en todo momento, y que en cualquier cosa ellos saben que les toca, aunque sea la migaja, como la mujer sirofenicia, igual les va a servir. Son los que se han estado alimentando de Cristo antes de que viniera toda esta pandemia. Y esta es la invitación que el Señor nos hace a ti y a mí, que volvamos otra vez a comer de Cristo, a comer la palabra, a volver a interesarnos por Él, a volver a meternos con Él, a que no olvidemos que nosotros somos los descendientes espirituales de Abraham,
Abraham, que no se fijaba en las cosas de aquí, sino que estaba esperando una patria, una patria celestial, una ciudad hecha con otros tipos de cimientos que no se hacen en esta tierra. Así es, y ese hombre fue el que produjo a un Jacob que se aferró a aquel hombre en la madrugada y no lo soltó hasta que lo bendijeran. Nosotros ni siquiera tenemos que luchar porque ya todos nos los dieron. Solo necesitamos creer, y el alimento de nuestra fe es Cristo mismo, y aquí está para ti y para mí, para que vayamos en oración, para que vayamos en adoración, para que le cantemos, para que estemos en su presencia en este tiempo que estamos teniendo de más sin poder salir a trabajar. Que lo aprovechemos en estar con el Señor, en meternos con Cristo. Así es, mi querido hermano, no es tiempo para estar flaqueando o jugando dominó o solamente pintando y arreglando la casa, que si lo estás haciendo es bueno y gloria a Dios, pero también ora, mi hermano, también métete con el Señor. Así es, fortalécete, alimenta tu espíritu, porque este es un tiempo para eso, mi querido hermano. Y aquellos que estuvieron haciéndolo antes de este momento están fuertes, y yo estoy seguro que lo están haciendo aquí y van a salir aún más fuertes. Salgamos con fortaleza de aquí, mi querido hermano. El alimento espiritual que nosotros necesitamos es Cristo mismo, y está todos los días para disposición nuestra. No seamos como estos hombres que acabamos de leer. Todos se fueron, y el Señor allí les demostró que ellos no estaban ni siquiera cerca de estar listos para recibir al Hijo del Hombre. Estaban todavía pensando, no voy a hablar de los judíos de ahora, sino de los israelitas de aquel entonces, solo estaban pensando en las cosas materiales. ¿Cuántos de nosotros no estaremos en lo mismo? Mi querido hermano, no es ese tiempo. Es el tiempo para que creamos, para que nos fortalezcamos en nuestra fe, acercándonos más a nuestro Señor. Él es el alimento, Él es la verdadera comida. Su sangre y su carne son verdadero alimento para nosotros, la nueva criatura, los hijos de Dios, la novia, la que se va a casar con Él. Oh sí, mi querido hermano, así es. Oh Sharabakanda Barrabasenda Rabakanda. Oh sí, Señor, sí, Señor. Tú eres el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a los antepasados israelitas, que a pesar de haber comido el maná, todos murieron, sino que el que coma de este pan vivirá para siempre. Oh Señor Jesús. Y esta palabra no nos ofende, porque nosotros sabemos que tú eres el verdadero alimento, tú eres la verdadera comida. Mientras adoramos al Señor en la siguiente alabanza, yo te invito a que busques los elementos de la cena para que compartamos el cuerpo de Cristo juntos ahora, recordándole como Él pidió que lo hiciéramos. Nuestro gran rito es la cena del Señor, y comer esta cena es recordar, hacer memoria de su sacrificio por nosotros, y es volver también nosotros a recordar el principio de nuestra fe, su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, su victoria en esa cruz, su pago por todas nuestras maldades, y la resurrección de la muerte, por medio de la cual ahora nosotros podemos accesar a todas las riquezas de sus promesas y heredar el reino con Él. Así es, mi querido hermano, y eso es lo que hacemos en esta cena del Señor, a recordar lo que hizo Cristo por nosotros, volver a confiar que es Él el que nos sostiene, volver a confiar que Él es el que hizo la obra, y no ser como los israelitas que salieron de Egipto, que por todo y que recibieron el maná que descendió del cielo, el maná físico, el agua que brotaba de las rocas en el desierto, aún con todo eso no pudieron alcanzar fe. Nosotros ahora, sí, comiendo el verdadero pan que descendió del cielo, no solo alcanzamos fe, sino que la fortalecemos, nos fortalecemos en ella y nos entregamos con confianza que el Señor sí nos puede cuidar, como esos israelitas no pudieron confiar
en Él, en que los podía guardar y que podía cuidarlos durante todo el camino hasta conquistar la tierra prometida, nosotros, a diferencia, la iglesia, por medio de Cristo y el alimento que es el mismo, nosotros sí podemos confiar que Él es nuestro Señor y que nos cuida hasta que alcancemos la victoria, no solo del COVID, la verdadera victoria, que es al final de nuestras vidas recibir la promesa eterna de la vida esa que no perece y casarnos con Él y estar juntamente con Él. Así es que mientras adoramos, mi hermano, vayan y preparen los elementos de la cena del Señor en su casa. Sí, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Cristo. Te adoramos, oh Dios Todopoderoso, mi Señor. Ahora todo lo que soy te lo entrego a ti, Señor. Tu caminar quiero imitar. Hoy levanto esta oración, esta es mi convicción, tu voluntad quiero abrazar. Jesús, el Mesías, me levanta de las ruinas, el Rey con heridas vino a sanar las mías. Jesús el Salvador, la muerte conquistó, tu amor venció el temor, mi corazón es tuyo, Dios. La luz resplandeció, la noche terminó, me abraza tu perdón, mi corazón es tuyo, Dios. Jesús el Salvador, la muerte conquistó, tu amor venció el temor, mi corazón es tuyo, Dios. La luz resplandeció, la noche terminó, me abraza tu perdón, mi corazón es tuyo, Dios. A todo lo que soy, me rindo a ti, aquí estoy. Muéstrame tu corazón, vivir por ti es mi pasión. Toma todo lo que soy, me rindo a ti, aquí estoy. Muéstrame tu corazón, vivir por ti es mi pasión. Jesús el Salvador, la muerte conquistó, tu amor venció el temor, mi corazón es tuyo, Dios. La luz resplandeció, la noche terminó, me abraza tu perdón, mi corazón es tuyo, Dios. Me abraza tu perdón, mi corazón es tuyo, Dios. Me abraza tu perdón, mi corazón es tuyo, Dios. Mi corazón es tuyo, Señor. Mi corazón es tuyo, Señor Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias por esa obra en la cruz. Gracias por darnos a tu Hijo. Gracias, 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 Señor Jesús. Gracias, gracias. Dice la palabra en Lucas 22, el verso 14.
Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dijo gracias, luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Quiero que sepa, mi querido hermano, que entonces, dice aquí en el verso 19, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y en el momento en que Jesús hizo esto, ellos partieron el pan y empezaron a cenar. Nosotros no lo hacemos así, o sea, no nos quedamos a comer, pero podríamos hacerlo, porque eso fue lo que ocurrió. Así es que es un momento solemne, pero también es un momento sencillo. Dice que tomó el pan y lo partió en trozos. Parta lo que usted tenga en la casa, lo que usted esté usando para hacer el pan. Y entonces lo dio a sus discípulos y lo fueron pasando. Y todo el mundo fue tomando uno. Así que ahora haga usted también. Repartan entre todos en casa y todo el mundo toma un pedazo de la galleta, del pan, lo que esté utilizando. ¿Ya todos tienen uno? Entonces Jesús dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos. Gracias, Señor, por tu cuerpo, Señor. Tú eres el pan que descendió del cielo. Tu carne es verdadera comida, es verdadero alimento. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Me hago partícipe contigo, Señor, al comer lo que representa, porque no es tu cuerpo, representa tu cuerpo. No hay una transustanciación aquí, esto representa tu cuerpo. Me hago partícipe, nos hacemos partícipe juntamente contigo de tu sacrificio en la cruz, siendo tú el que recibió los golpes, el que recibió todo el maltrato, y siendo nosotros los beneficiarios de ese sacrificio, Señor. Qué intercambio más hermoso. No podía ser otra cosa que un intercambio divino, Señor. Gracias por ocupar nuestro lugar, Señor. Y gracias por hacernos partícipe de ese sacrificio tuyo allí, de ese cuerpo que entregaste martirizado por nosotros, comiendo de él a través de esta representación. Nos hacemos uno contigo, mi Señor, en eso. Gracias, mi Dios, gracias. Dice en Lucas 22, en el verso 20, después de la cena, porque cenaron, mi hermano, tomó en sus manos otra copa de vino. Habían estado bebiendo vino. Y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Cuando hicieron el primer pacto y mataron a aquellos animales, tomaron de la sangre y la rociaron al pueblo. Y allí sellaron el pacto. Y esa noche en esa posada, de una manera
sin aplausos, de una manera anónima, solo con los 12 testigos, después 11. El Hijo del Hombre estableció el nuevo pacto en esa posada, ya no rociándolos físicamente con la sangre, sino que esa sangre que Él iba a derramar horas después, la iba a presentar en el santuario no hecho por manos humanas, delante del Dios verdadero, por ti y por mí. Y ese sacrificio perfecto, esa sangre derramada del sacrificio perfecto de Cristo, iba a ser el sello, la confirmación allá en los cielos de este pacto. Pero aquí Él hizo Él hizo esta acción, este simbolismo del pacto que ya establecía desde ese momento, porque Jesús iba a lograr triunfar en la cruz. ¡Qué hermoso! Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, dijo Jesús, la cual es derramada como sacrificio por ustedes, por ti y por mí. Y ahora, aceptando ese sacrificio y haciéndonos parte de ese sacrificio, tomemos la sangre de Cristo. Este jugo, en mi caso, que representa eso, no hay transustanciación aquí, representa su sangre. Y al tomarla, también nos hacemos partícipes de ese sacrificio que Él hizo en lugar nuestro. Pueden tomarlo. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, mi Dios, por tu Hijo, Padre. Llénanos más, Señor, ahora. Llénanos más de ti, Dios. Danos más de ti, Señor. Danos más de ti, Padre. Tú eres el alimento, Cristo, de nuestro espíritu, de nuestro ser interior, de nuestra fe. Gracias, 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 porque tú lo diste todo. Y tú no solo nos das el techo, la comida, la bebida, también, Señor, tú nos das el alimento para la vida eterna. Gracias porque nada nos ha faltado y nada nos faltará, Señor, en ti. Y gracias porque también nos has provisto, oh Señor, de ti mismo, tu propio cuerpo, tu vida, nos las diste para vida eterna. Nos has provisto del alimento para la vida eterna. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Recibe esto, iglesia. Recibamos esto. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Vivimos, iglesia, gracias a Cristo. Vivimos, iglesia, gracias a Cristo. Vivimos, iglesia, gracias a Cristo Jesús. Gracias a Él vivimos tú y yo, de aquí y para siempre es. Oh, sí, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias ahí en tu casa. Dale gracias. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. El Señor ya te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ha tenido de ti y de mí misericordia en esa cruz.
Y en esa resurrección de los muertos de Cristo, Jehová allí alzó sobre ti, sobre mí su rostro, y puso en ti y en mí, nos regaló por medio de Cristo su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándolo en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber compartido con nosotros la cena del Señor, y gracias por haber escuchado toda esta prédica. Así es. Gracias, gracias. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.